Hola a todos los que están sintonizando esta transmisión especial de la FIL Guadalajara 2021. Mi nombre es Edgar Mondragón y soy Marketing Manager de Storytel para México y Colombia. Y hoy voy a estar moderando esta conferencia, esta plática titulada El entretenimiento es cultura, el streaming y los audiolibros. Y bueno, antes que nada le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Con nosotros está Jorge Murillo, vicepresidente e-commercial de Ola Interactive Latinoamérica. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Edgar, muchas gracias. Saludos a todos y saludos a Pepe. Muchas gracias. Qué bueno, Jorge, qué bueno. Y también quiero presentar, está con nosotros José Alberto Parra García, Country Manager de Storytel México y Colombia. ¿Cómo estás? Pepe, ¿te puedo decir Pepe? ¿Está bien? Por supuesto. ¿Qué tal? Saludos a todos, Jorge. Encantado. Bueno, ya estamos aquí y como les comentaba, la plática de hoy lleva como nombre el entretenimiento es cultura, el streaming y los audiolibros. Pero si me permiten, antes de entrar en la materia, en el tema, en la discusión, quisiera presentarlos, leer la semblanza de ambos, un poco explicar para aquellos despistados que no saben qué es Storytel, qué es Ola Interactive, dar un pequeño resumen de qué es esto, de qué son estas compañías, y bueno, de ahí empezamos la plática, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a empezar con la semblanza de Jorge. Si estoy mal, Jorge, me corriges en algo, pero bueno, Seguro. Jorge Murillo es ejecutivo comercial con más de 20 años de experiencia liderando exitosos equipos en compañías internacionales como Sony Pictures Television, NBC Universal International Networks y Discovery Channel, tanto en plataformas lineales como digitales. Hoy en día, Jorge lidera en Latinoamérica Ola Interactive, uno de los portafolios digitales más completos que abarca en generación de contenidos relevantes a través de sus diferentes publishers digitales, comunidades de millones de fans, así como eficientes y novedosos tecnologías de distribución programática. Y bueno, para aquellos los que no conozcan qué es Ola Interactive, les cuento rapidísimo. Ola Interactive es la unidad de negocios digitales de Ola Communications, compañía internacional de medios pionera en la industria de la televisión de paga en Latinoamérica, fundadora de HBO Latinoamérica, AE Networks Latinoamérica, NBC Universal International Networks. La empresa agrupa una de las comunidades digitales en español más grandes del mundo, con más de 230 millones de fans y 3 líneas de negocio: medios digitales, servicios creativos y publicidad programática. Entre ellos, creo que todos la conocemos y hemos estado expuestos a ella y creo que somos fans de este contenido de Playground, I24, Juicy, Universal Music, Endemol y más. Entonces, bueno, aquí está esta parte. Gracias. Y ahora la semblanza de José Alberto Parra García, Pepe. José Alberto Parra García comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento hace más de 20 años en Columbia TriStar Home Video y luego en Grupo Planeta, donde fue director de Planeta de Agostini para México y la región andina. En 2011 se lanzó al mundo de las plataformas digitales al unirse a Amazon para lanzar Kindle Store en México. Posteriormente, en 2013, José Alberto se incorporó a Apple, donde durante 6 años contribuyó al lanzamiento en América Latina de los negocios de Apple Books, Movies y TV App. Desde 2018, José Alberto Parra García es Country Manager para México y Colombia de Storytel, la primera plataforma de entretenimiento lanzada en México y la más importante en la América Latina. Y bueno, también para los que no conozcan qué es Storytel, Storytel es como ya lo mencionaba, es la plataforma líder de audiolibros y libros electrónicos en streaming que ofrece acceso de manera ilimitada a más de 500,000 títulos a nivel global. La visión de la compañía es hacer el mundo un lugar más empático, compartiendo grandes historias que puedan ser disfrutadas por cualquier persona en todo momento y en cualquier lugar. Y bueno, después de esta introducción, vayamos al tema, ¿no? Y como ya lo habíamos comentado en el título, es una afirmación que es el entretenimiento es cultura, pero aquí un poco vamos a desarrollar una conversación para llegar a ver si es cierto, ¿no? Vamos a empezar a hacer preguntas y, y ver cómo podemos contestar a esta pregunta, ¿no? Y no se me ocurren otros mejores invitados que ustedes dos para debatirlo y platicarlo. Y bueno, hay un punto con el que yo quisiera iniciar la plática, que es la situación de México, ¿no? Creo que cada vez se hace más popular, o entre las pláticas más convencionales que tenemos día a día, el tema de que México es la capital del streaming, ¿no? A pesar de que todas las situaciones que conocemos de México, México es un paraíso digital para muchas compañías, ¿no? Podemos hablar de Netflix, podemos hablar de Spotify. De hecho, hace poquito yo me encontré ahí una discusión en Twitter bien interesante de un fanático de Radiohead, esta banda hiperfamosa inglesa que hace rock alternativo, que es muy conocida en muchos lugares,
y mucha gente estaba muy sorprendida que el país donde el lugar del mundo donde más se escucha Radiohead exactamente es la Ciudad de México, ¿no? Y mucha gente fuera de México decía como, ¿por qué, no? O sea, y estaba la broma de que, bueno, estamos muy tristes, ¿no? Entonces, podría ser una alternativa, pero eso se complementa a otro tipo de discusión, ¿no? Que habla de México como la meca del streaming, ¿no? Entonces, teniendo esta afirmación en el aire y que cada vez, sí, está como en medios especializados y demás, pero cada vez empieza a bajar a niveles más básicos de conversaciones personales y demás, me gustaría preguntarles, ¿ustedes por qué creen que se esté dando este fenómeno en México? Y si quieres, Jorge, podemos empezar contigo. Yo empiezo. Bueno, desde que supuse que por ahí va la pregunta, yo creo que México ha sido capital de muchas cosas desde hace muchos años y particularmente con el tema del streaming, los contenidos y la afición a consumir contenidos incluso televisivos. ¿Se acordaban que por ahí desde 1950 y tantos se lanzó las primeras novelas en México y de un día para otro nos convertimos en los líderes de consumo de esos formatos a nivel mundial, cuando nuestras novelas salían en todos lados, pero además México es quien más consumía televisión en su momento. A pesar de que hoy en día somos si no me equivoco, el país número 10 en población en todo el mundo y también somos el país número 11 en consumo de Internet a nivel mundial, a pesar de que estamos por esos números, hoy México es el tercer mercado más grande en consumo de video y de audio. Y por eso, pues, como bien lo decías, tenemos un montón de empresas internacionales que han encontrado en México un verdadero lugar para poder desarrollar sus negocios digitales. Si me lo permites, yo creo que durante la pandemia en México, las personas definitivamente cambiaron muchísimo todas las rutinas de consumo que tenían y gran variedad de esas actividades que tenían en su casa. Y en su mayoría, pues, tenían algo que ver con lo digital. Y como era esperarse, y como incluso un estudio de la IAB en México que lanzaron este año lo menciona, hoy en día, donde más está conectada la gente consumiendo el contenido de audio y de video, es particularmente en las redes sociales. El 71% de las personas, de los cibernautas, consumen redes sociales. Después, el 67% de los cibernautas consume streaming en formatos de video en todas las plataformas. Y luego está el 66% que tiene sistemas y servicios similares. Entonces, imagínate el tamaño de clientela que tenemos todos los que nos dedicamos a esto. Sé que particularmente en música y por información que han compartido los principales players de audio musical en México, hoy hay más de 20 millones de usuarios que están escuchando música todos los días en sus dispositivos móviles. Lo mismo sucede en video, en SVOD particularmente hay más de cerca de 12 millones de personas. Eso es como un incremento de casi el 19% de usuarios que se van incorporando cada año. Hoy en día en México tenemos, ahorita que decías que México es la capital de streaming, simplemente el dato de que hoy en México hay más de 35 plataformas de streaming relevantes. Mencionabas Netflix, mencionabas Amazon y más, pero hay cerca de 35 plataformas gratuitas en México con contenido premium, tanto de series, películas y más, pagadas y gratis. Y esto deja pues a la televisión y a radio y a los medios tradicionales muy fuera de las tendencias de consumo. Y esto es mucho porque el crecimiento de los usuarios, particularmente en podcast, anualmente desde hace 10 años viene creciendo entre el 25 y el 30%. Eso, insisto, hace que compañías de audio, música y seguramente lo que Pepe nos compartirá con Storytel, pues tengan una oportunidad de mercado gigante con nosotros. Y México se ha convertido sobre todo mucho le digo yo, en una comunidad inalámbrica. Hoy tenemos unas generaciones de jóvenes tremendas que con el smartphone se conectan a Internet por encima de cualquier otro dispositivo y ahí es donde están consumiendo las compañías de audio digital en más de un 85%. Así es que definitivamente es de esperarse que México sea una capital de esta envergadura y sigamos siendo el tercer país de mayor consumo de video y de audio. Y estoy seguro que no es una moda, ni que tenga 10 años, ni que haya potencializado la pandemia, sino que es algo que se va a mantener y fortalecer mucho en los siguientes años. Eso creo es mi percepción del título a capital de audio y video que tenemos en México. Y Pepe, ¿qué opinas de esto? ¿Tú por qué, qué puedes decir de que México sea la capital del streaming, del mundo, la meca? Pues mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Jorge y solo agregaría un dato que me parece muy relevante. Nosotros somos el país con la población más grande de hispanoparlantes y el español es el tercer idioma más hablado del mundo.
Entonces, esta generación de contenido obedece también a un tema poblacional. México dentro de Latinoamérica representa el 40% aproximadamente de consumo digital en la región por tamaño de mercado, por infraestructura, por población. Entonces, no, por cercanía a los Estados Unidos, pues no me parece descabellado el dato que mencionas. Creo también importante que mencionar que justamente con estas circunstancias fue que Storytel quiso avanzar hacia México porque el streaming se conoce, el modelo de negocio de suscripción se conoce y era una oportunidad como muy evidente para poder expandir teniendo un contenido importante en el tercer idioma más hablado del mundo, ¿no? Sí, claro, y bueno, yo creo que aquí justo está esta tendencia del streaming que creo que Jorge y tú, Pepe, lo han redondeado bien, que es, hay como un takeover del streaming, ¿no? El streaming está dominando un poco las tendencias, como, o sea, apunta Jorge y creo que me gustaría ahondar en ese comentario que dice que es, no creo que esto sea una moda, ¿no? Y yo creo que justo, o sea, hay un takeover del streaming como tendencia de consumo y demás, no solamente en México, creo que lo podemos afirmar, sino en todo el mundo. Y creo que eso me lleva al siguiente punto, ¿no? La aparición de nuevos formatos digitales, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto mucho de moda este formato que toma muchas cosas de varios lados, pero es el Clubhouse, ¿no? Que es este formato de audio donde se hacen conversaciones y demás, y son como invitaciones cerradas, ¿no? Son nuevas formas de llevar una conversación, ¿no? Y de generar contenido, ¿no? La evolución de otros formatos que ya existían, por ejemplo, el cine que ahora está pasando a ser el tema de las audioseries creadas para hacer binge, ¿no? Para sentarte un fin de semana y consumirlas todas de un golpe, ¿no? O, o cada vez vemos que más películas que usualmente tenían cartelera y demás, se estrenan en exclusiva en cierto servicio de streaming, ¿no? También está los festivales de música que cada vez son hay ya híbridos, ¿no? O festivales que son totalmente digitales y todos a través de streaming. El reposicionamiento de otros formatos como el audiolibro, ¿no? Que digamos que es un formato que no es nuevo, ¿no? Que ya existía, se vendía en discos, pero ahora con el streaming toma otra dimensión y se vuelve parte de la rutina de la gente. Tomando en cuenta toda esta aparición de medios y demás, ¿ustedes cuáles creen que sea el futuro del consumo del entretenimiento y de la cultura a través del streaming? ¿No? Con este takeover del que estamos hablando, vamos a dejar ir al cine, a los conciertos, vamos a dejar de leer libros. ¿Qué va a pasar? Pues mira, o sea, eh, siempre ha estado en el aire y sobre todo para todo el público que sigue y ha estado cercano a la Feria de Guadalajara, siempre ha estado como este debate, al menos del lado de la industria, de qué pasa cada que hay un cambio de formato. Y se nos olvida que los cambios de formato han existido desde hace más de 100 años. Esta pregunta que tú nos planteas es la pregunta que se hicieron los que editaban periódicos hace 80 años cuando sale el radio y entonces decían ya nadie va a consumir periódicos. Y luego cuando sale la televisión ya nadie va a consumir radio. Y luego cuando sale el CD ya nadie va a consumir música de cierta forma. Y así han ido sobreviviendo los formatos, pero más importante, ha ido evolucionando, porque creo que el punto clave es que el público quiere seguir consumiendo contenidos. O sea, el poder de una historia trasciende al formato. El poder de una historia eh, eh, realmente es lo que importa a la gente. Lo que sí ha pasado en años recientes es la inmediatez en la que el público quiere consumir. Y ahí es donde ahora es importante o estar en estas plataformas como Clubhouse o estar en dispositivos móviles y o en redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que más que un takeover de formato, yo te diría que es un hábito en donde la inmediatez juega un papel muy importante y que afecta obviamente la creatividad o la impulsa.
De acuerdo. Y a mí me da mucho gusto el saber que tenemos uno de los festivales de música más concurridos del mundo también sucediendo en México y que se reactivó en breve para suceder. No doy los nombres para no meter ningún tipo de gol. O el Festival de Cine que ocurrió la semana pasada, también uno de los festivales de cine, si no es que el más grande en Latinoamérica, uno de los más, el Festival de Morelia, que estuvo el propio director de la película de Ghostbusters. O sea, regresó de alguna manera todo esto, pero más que hablar de las aplicaciones o los nuevos formatos digitales que tú me mencionabas, porque además salen diario uno diferente. En Olé Interactive hemos tenido la posibilidad de, al tener tantos millones de fans, recopilas muchísima información sobre las tendencias que nos ayudan a imaginarnos qué tenemos que publicar o qué tenemos que desarrollar en cara a mantener las audiencias super engaged, creciendo con nosotros. Y si vamos a hablar del futuro, perdón que me extienda en este sentido, pero quiero hablar de las dos generaciones principales, de las dos generaciones que hoy en México abarcan cerca del 60% de la población del país y son los millennials y la generación Z. Entre estas dos generaciones que abarcan cerca hasta los 40 años, es posiblemente no solamente donde está ahorita el mayor consumo de los servicios digitales que algunos de nosotros estamos involucrados, sino además es donde está el futuro, porque no necesariamente en personas de mayor edad podrán mover la boca para el resto de los años. Yo creo que para la generación Z, partiéndome un poquito de los dos, para la generación Z es una generación que ahorita está como en el borde de descubrir su independencia porque no les tocó durante la pandemia poder pasar a ese momento donde están en el rato solos con sus amigos sin supervisión o asisten a la universidad de manera presencial o empiezan a trabajar incluso después de graduarse. No les tocó vivir esto en los casi 2 años que vivimos así. Y esto les genera una pausa y por lo tanto la generación Z está ansioso de dejar atrás los eventos virtuales y volver a las experiencias de vida real. A diferencia de la generación millennial, y ahorita les explico por qué. Porque la generación Z sigue muy clavada en buscar una conexión y un significado de tanto de lo de ellos como del mundo que no entienden que está cambiando cada 6 meses. Y la generación Z, al no tener clases y no poder pasar un rato con sus amigos en persona, ha desarrollado un mayor sentimiento a la soledad, incluso a estar un poco más deprimidos. Se los digo con conocimiento y causa de data que hemos recibido de los comentarios de estos millones de fans en México. Y lo que ha sido muy conveniente es que los podcasts, los audios, los contenidos digitales en general, pues han ayudado mucho a que esta gente encuentre en ellos un sentimiento de acompañamiento, dado así que en esta encuesta que no voy a decir tampoco el nombre del medio que lo realizó, pero se llama Next Culture, mencionaba que el 66% de la generación Z ha externado que el audio y el video digital les ha ayudado a sentirse menos solos en el último año. Y créanme, eso es importantísimo cuando hablas de gente tan joven. Del lado de los millennials, ellos tienen sus propios retos. Ya tampoco soy millennial, ya pasé esa etapa, pero sé en voz de ellos y en el feedback digital que están en un momento donde esta generación avanza en sus carreras, están formando sus propias familias y el audio y el video particularmente se han convertido para ellos en un recurso súper predilecto para conectarse con su familia, informarse, disfrutar un poco más de su tiempo personal. Y, y hemos encontrado puntos de convergencia entre Millennial y Generación Z. Si bien la Generación Z urge salir a la calle y regresar a todo lo que mencionaba del cine, los festivales, etc., la generación Millennial no necesariamente. Pero en convergencia, ambas generaciones están impulsando una cultura mucho más inclusiva y mucho más multifacética. Los millennials y la generación Z han demostrado estar en acuerdo como cultura, están más abiertos que nunca a escuchar y ver voces diferentes, mucho más inmediatas, como mencionaba Pepe, y definitivamente con creadores de contenido nuevos, novedosos, con podcasts, con plataformas diferentes. Entonces, para mí, definitivamente, este año, en respuesta a la pregunta en términos del futuro, este año las dos generaciones diferentes se están enfrentando en un desafío muy común, que es literal reconstruir la cultura del entretenimiento desde cero, que todo cambió, mi opinión. Excelente, gracias. Creo que son muy buenas respuestas las dos y me quedan ahí ciertas cosas, ¿no? Como rondando la cabeza ahorita que platican, ¿no? Hay una frase que dice Pepe que creo que un poco se liga a esto de la convergencia y demás, es el poder de la historia, ¿no? Del contenido, que a pesar de que haya todos estos cambios de hábitos y demás, lo que importa es la historia, ¿no? Y tú lo decías, Pepe,
los formatos han ido cambiando y cambiando, pero las historias se mantienen, ¿no? Y eso me lleva a algo que se ha platicado y que existe esta frase justo en este contexto en el que estamos, que es el contenido es rey, ¿no? Entonces, yo aquí veo y también siento y he leído y he escuchado que vivimos en una época de abundancia, ¿no? Donde, no sé, Netflix te anuncia que tiene tantos títulos, son miles, ¿no? Spotify tiene millones de canciones, Storytel tiene 300,000 audiolibros al alcance de la mano. Puede ser, no sé, es complejo, ¿no? Poder escuchar todo este contenido, consumirlo todo. Justo ahí, Pepe, en ese sentido, en este mensaje de la cantidad de títulos y demás y del poder de las historias, ¿qué está haciendo Storytel en ese sentido, no? O sea, ¿hacia dónde está yendo Storytel a la hora de ofrecer esta oferta tan grande y cómo ser relevantes en este mar de contenido de historia, ¿no? Es un poco la pregunta para Pepe. Pues mira, yo creo que eh, aquí hay dos comentarios, ¿no? O sea, el primero es, siempre las plataformas de suscripción van un poco de la mano de la promesa del acceso ilimitado. Sin embargo, esa promesa, aunque sigue siendo muy importante, cada vez es menos potente porque todas las plataformas tienen miles y miles y miles de títulos para consumir y francamente no hay tiempo suficiente para consumirlos. Yo creo que ahí los pasos que ha dado Storytel en ese sentido van más hacia que descubras lo que es relevante para ti, más que inundarte de títulos. Yo creo que todos hemos pasado por estos momentos en donde queremos ver algo, una serie, y después de 20 minutos no encontramos nada y resulta una experiencia frustrante y deja de ser importante los miles y miles de títulos y opciones que tienes en la plataforma que escoges. Al final, dándonos cuenta de esto, nosotros decidimos implementar un esquema de personalización a través de inteligencia artificial, muy de la mano con una curación humana. Es decir, hay un equipo de curación que está recomendando lo que es relevante en ese momento, ¿no? Si hoy se anuncia el título de Hillary Clinton, el thriller, el nuevo thriller, bueno, pues se destaca, está, por cierto, ya en la plataforma, en inglés, ¿no? Y eso es lo que está relevante hoy a nivel comercial, pero también si tú entras tienes un componente de personalización que hace que lo que a ti te guste, los autores que has escuchado, las categorías que has escuchado o incluso el buscar por emociones, te permita navegar en esos miles de títulos de una manera muy, muy intuitiva. Creo que sin esa herramienta, el mensaje de acceso ilimitado, el mensaje de miles y miles de títulos se queda un poco hueco porque no hay miles y miles de títulos que alcancen comparado con el contenido que está gratuito afuera a través de cualquier plataforma y todas las redes sociales, ¿no? Sí, y me parece súper interesante esto que comentas de el tema de buscar contenido por emociones, ¿no? Se me hace innovador porque justo a veces pasa, ¿no? A mí me ha pasado que entras y tal vez, no sé, formatos nuevos, no sabes qué escuchar, qué ver, no conoces el nombre del director y demás, pero sabes cómo te sientes, ¿no? Creo que eso es, y un poco ligado a lo que comenta Jorge, ¿no? De que hay tendencias de temas emocionales que definen mucho el tema de consumo, de hábitos y demás. Tener esa opción en ciertas plataformas, en Storytel, por ejemplo, de ok, no sé qué voy a escuchar, no sé mucho de autores, tal vez, o no conozco el nombre exacto, pero sé cómo me siento y que te estén dando contenido basándose en eso es, bueno, suena como al futuro y como algo que, no sé, me lo imaginaba como, no sé, Black Mirror tal vez o algo así, ¿no? Pero suena increíble. Y Oye, retomando, pero nada más para darle apoyar un poquito el comentario de Pepe, si bien el contenido definitivamente es el rey, lo que hace Storytel y seguramente otras plataformas similares, la gente cree en lo que escucha dependiendo también de la fuente de donde salen. Podrá haber un libro con un título maravilloso, pero si es de una plataforma de dudosa procedencia o que está o desarrolló fama de mala praxis o de fake news, la cosa cambia. La ventaja con Storytel es pues que sabemos de dónde viene la curaduría de la selección de los contenidos
Y a eso la audiencia no es tonta, sabe de dónde elegir eso que escuche o que consume en general. Claro, y justo yo creo que ahí un poco retomando esta respuesta de Pepe y tomando en consideración, no sé, que lo que comentabas, Jorge, ¿no? De estas tendencias que se están cruzando, ¿no? Que hay un tema emocional que se cruza con un tema de nuevas generaciones, etcétera. Yo te quisiera preguntar, considerando este landscape tan complejo, ¿no? Donde estamos hablando de todo se está moviendo en un plano digital, con una forma de consumir lo que es el streaming, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo Ole Interactive en este mar, ¿no? De donde hay tanto contenido, donde todo está moviendo en una parte digital, donde hay ciertos temas emocionales y muy complejos definiendo comportamientos, hábitos, consumo. ¿Hacia dónde está yendo Ole Interactive en ese sentido, ¿no? ¿Cómo están atacando este panorama a la hora de crear contenidos, a la hora de curar contenidos? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Fíjate, tuve la oportunidad de trabajar 21 años en televisión y de alguna manera era mucho más sencillo programar televisión porque tenías tu canal, tú programabas y la gente consumía. No había ni tantas opciones y era tal día, tal hora y lo que pongo. Simplemente habría que darle una buena entidad a los canales y por curaduría hacer un buen contenido para las audiencias. Hoy en día creo que estamos en la era de los creadores, porque la cantidad de contenido, como bien dices, que las redes están saturadas de contenido de una cuestión tremenda. Todavía hace unas semanas, la gente de YouTube nos daba un dato bien interesante que decía que cada vez que respiramos, así tipo, se suben más de 8 horas de contenido a YouTube cada vez que respiramos. Imagínate nomás la saturación que existe en redes de contenido y cómo lograr ser destacable frente a todos los demás generadores de contenido. Y eso es lo que yo aplaudo mucho de Storytel, el poder hacerse de un nombre para que su contenido sea relevante. En Ole, cuando me tocó incorporarme a la compañía hace más de 1 año y medio, la verdad me conmovió tremendamente la manera en que la compañía se movía para desarrollar sus contenidos y lograr ese engagement y esos millones de fans. Y me acuerdo perfecto, ellos decían que siempre teníamos que estar de alguna manera aferrados a educar, a inspirar, a escuchar, a fomentar nuevos hábitos, a encontrar nuevas audiencias, a disolver mitos, a emocionar inspirar a la gente, les decía, y a cambiar percepciones. Todo lo que publicamos en todos nuestros publishers tienen estos pilares para asegurarnos que las audiencias de verdad estén muy engaged. Sin embargo, estamos clarísimos que de nada sirve tener muchísima creatividad e innovación sin data. Cuando estamos en el mundo digital, lo mismo pasa con Storytel. Todo está medible, todos son números, todos son dashboard. Y eso nos ha obligado que, a pesar de que tengamos estos pilares tan fuertes, tenemos que estar monitoreando los temas de interés que existen en las redes sociales. Ya no es como antes en tele, que tú le ponías al consumidor lo que tú creías que era bueno y pues se lo consumen. Ahora hay que monitorear qué les interesa para programarlo. Hay que resaltar los formatos con mejor performance según la plataforma donde estemos. Y hay que estar probando y seguir performando cada uno de nuestros medios. Y creo yo que si tuviera que enumerar las cosas por la cual la audiencia nos enseña a nosotros qué contenido desarrollar o cómo innovar, es porque hoy en día nuestra audiencia exige personalización en todos los servicios y los productos que consumen. Ya no le podemos dar algo genérico, tiene que ser súper individual y súper personalizado. Hoy en día prefieren a todas las marcas que comparten los valores con ellos. Hace rato mencionó también Pepe algunas cuestiones que me sonaron muy similares a la manera en que nosotros producimos y consolidamos contenidos. Hoy nuestra audiencia cree que el tener no es lo más importante en su vida. No es lo más importante. Hoy como dejar una marca positiva en el mundo de alguna manera es mucho más importante incluso que el reconocimiento profesional. Hoy escuchan mucho las opiniones y recomendaciones de amigos, de familia, ya no tienen una idea única y hoy valoran mucho más las experiencias que les demos en un audiolibro, en un video, a que a veces los mismos productos que muchas otras marcas pudieran estar dando. Entonces, hay que escuchar y hay que empoderar a la gente para que tengan su opinión y su opinión respetarla y todavía construir a lo largo del feedback que recibamos de todos ellos. Es nuestra manera de innovar y mantenernos vigentes. Claro. Y creo que ahí retomar un poquito de lo que dices, que a la hora de escuchar y de saber qué es lo que quiere la gente y demás, me gustaría pasarme a ese lado, ¿no? Como
un poco del lado de la gente y hacer una pregunta también pensando en el futuro, ¿no? Porque también vemos que todo lo que hemos estado platicando, tanto la generación de contenido como la segmentación, el data, la personalización, afecta los hábitos de la gente y cómo consume, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle a los dos, y si quieres empezamos contigo, Pepe, ¿hacia dónde estamos yendo en términos de modelos de negocio, ¿no? O sea, creo que es algo importante que también tenemos que tocar. Actualmente existen, como dices, hay una predominancia de lo ilimitado, ¿no? Pero hay ciertas plataformas que se manejan como todavía transaccional, existe el modelo freemium. ¿Hacia dónde crees que vaya a avanzar este tema de los modelos de negocio de este tipo de consumo de contenidos, ¿no? ¿Cuál va a ser la predominancia de esto? ¿Hacia dónde va la tendencia? Pues mira, voy a contestar a nivel no tanto industria ni a nombre de Storytel, sino un poco cómo creo que se está, hacia dónde está apuntando el consumo en general de entretenimiento. Creo que en general el público está pidiendo reenfocarnos a nicho, ¿no? Yo creo que hoy que lo vemos aquí en México, ¿no? Donde se han multiplicado el tema de plataformas de suscripción, sean de video, sea de audio, de todo prácticamente. La gente está perdida en este mar y están cobrando fuerza los intereses específicos, ¿no? Creo, Storytel, eso digamos, lo asimila con este tema de personalización, pero me parece que ese tema del nicho va a ser cada vez más importante. Creo también que, como bien apuntó Jorge hace un momento, el tema creativo está viviendo un momento estupendo, no solamente porque las plataformas crean ventanas para creativos ya establecidos, sino porque justo la parte digital da una ventana de oportunidad a gente que quizás es menos conocida. Y en ese sentido, a mí me parece que también la tendencia va a enfocarse a generar nuevos formatos, así como se generó el audiocómic, la audionovela, ahora estamos con el boom del podcast, pero ya está surgiendo el tema del video podcast, ¿no? Creo que la evolución es constante cuando tú tienes, yo creo que esto demuestra que la evolución es constante cuando tienes una ventana de oportunidad interesante, ¿no? Entonces, creo que cada formato va a ir apuntando hacia la dirección de mantener calidad. Creo que el público va a querer enfocarse al tema más selectivo y de nicho, y creo que la parte creativa va a seguir aprovechando todas estas ventanas que se generan en un medio donde las plataformas siguen multiplicándose. Y Jorge, ¿qué nos puedes comentar al respecto también? El tema de negocio para nosotros ha sido muy claro. Afortunadamente hoy en día, y como funcionaba, insisto, en medios anteriormente, las plataformas mismas te ayudan a monetizar y te premian por la calidad de tus contenidos. No, nuestro negocio y la mayoría de los publishers no se ve beneficiado por el pago del consumidor final, sino nuestro negocio está desarrollado en base a la monetización que generamos por todas las plataformas sociales, que por cierto cada vez es más complejo poderlo hacer, pero en base a las plataformas sociales y las mismas marcas de anunciantes que se suman a nuestra oferta de contenidos como tal. Aquí lo más importante es siempre poner a la audiencia primero, siempre poner a la audiencia primero, y en base a ese objetivo poder desarrollar contenidos always on que de verdad logren inspirar a las personas, no solamente para que tengan credibilidad sobre lo que comentas, lo que posteas, lo que produces, sino que se involucren y que enriquezcan tus comunidades. Nuestro negocio es creer y crecer comunidades millonarias, mantenernos en nuestra editorialidad y sumar a partners para capitalizar y monetizar nuestros esfuerzos. No es algo nuevo, tampoco es algo viejo, tendrá 5 o 6 años. Y si yo dijera que así va a seguir nuestro negocio en los próximos años, 2 años sería yo muy iluso, porque creo que todavía vimos una semana o hace un par de semanas por ahí
el dueño de la plataforma social más grande del mundo, nos dio a conocer que el mundo como conocíamos Facebook va a cambiar por completo a Meta y con él toda una realidad virtual que no sabemos para dónde nos va a llevar a los generadores de contenido. Él está invitando a que haya más generadores de contenido, mas no sabemos exactamente el tema de monetización, cómo se va a desarrollar. Entonces, al día de hoy, ese es nuestro formato. En los próximos 2 años vamos a tener que ser muy creativos para poder lograr estar llegando a esos millones de personas que nos siguen de diferentes formas de distribuir. Claro, claro, sí, no, y sobre todo este cambio que mencionas de lo de Meta y demás, o sea, deja ahí una interrogante bien grande, ¿no? Y que nos deja en este sentimiento de que todo está cambiando todo el tiempo y que a veces es muy complicado seguir el paso de este tipo de velocidad que estamos llevando, ¿no? Exacto. Y hablando de esta velocidad y justo también creo que hay una tendencia hacia, por todo lo que están comentando, hacia, no sé, estar un poco más solos, y que lo uno al comentario y a los datos que diste, Jorge, acerca de que cada vez el audio funciona como un acompañante y demás, y ahí justo retomar ese comentario para llevárselo a Pepe y decir, y preguntarle, en este contexto de la soledad y de un poco donde los sentimientos juegan una parte muy importante de la forma en que consumimos y de nuestros hábitos y demás digitales, ¿qué papel juega el audiolibro ahí? Ya que estamos aquí con Storytel y demás, el audiolibro, porque sí, la gente se acompaña de música, de podcast, pero ¿cómo entra el audiolibro en este contexto? Mira, yo creo que todo el público que nos escucha familiarizado con la Feria de Guadalajara va a estar de acuerdo en lo siguiente. A todos nos gustan los libros y ir a la Feria de Guadalajara es verdaderamente el paraíso de los lectores porque encuentras en un solo lugar libros que quizá durante el resto del año te es muy difícil encontrar porque no tienes una librería cerca, porque hay pocas librerías, en fin, porque por la forma del país la distribución es muy compleja. El audiolibro en ese sentido, primero, que lo tienes al alcance de la mano, da un puente muy rápido a estas grandes historias. Ahora, el formato de audio lo vuelve aún más personal. ¿Por qué? No olvidemos que el oído es el primer sentido que se desarrolla. Realmente, cuando tú estás escuchando una historia, o ya sea una serie en podcast, una serie original, un audiolibro, sí, prácticamente sientes que te lo están narrando a ti. Lo hemos visto incluso con historias que son muy conocidas, ¿no? Cuando lanzamos La Historia Sin Fin, es la historia, muchísima gente ya la vio en película, lo leyó en libro, o pasó lo mismo con la serie de Harry Potter, ¿no? Harry Potter ya todo el mundo sabe de qué va. Sin embargo, redescubrirla en audio, yo creo que lo vuelve más cercano. Y ese me parecería que son las dos vertientes del rol del audiolibro. Uno es mayor acceso, mayor y mejor acceso, o sea, una accesibilidad a estas grandes historias que vienen de los libros. Y la otra es que el audio te da una experiencia completamente diferente que no compite con leer, ¿no? O sea, al final, digo, en el mercado anglo, que es el mercado más desarrollado, está medido que hay un porcentaje importante de gente que utiliza los dos formatos y que mientras va en el coche va escuchando el audiolibro y llega a casa y quiere seguir leyendo, ¿no? En papel o en digital. Entonces, creo que al final el papel es tender un puente y hacerlo más accesible a lo que dije hace un momento, las grandes historias. Es como el cine y Netflix. O sea, no es que compitan, se complementan, son experiencias diferentes porque yo soy un buen usuario de un audiolibro. Sé lo que es la diferencia. Exactamente. Claro, claro. Y bueno, creo que con todo este contexto que ya hemos tendido y de todos los temas que hemos tocado, o sea, hay varios puntos bien interesantes que nos llevan ya también, por tiempo vamos a redondear un poco, a la afirmación que hicimos al inicio, ¿no? O sea, como bien menciona Jorge, el cine se complementa con Netflix tal vez, con las series, con el streaming, y hemos tocado estos temas del streaming, de las tendencias, de los nuevos formatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos de nuevo a nuestro punto de inicio, ¿no? Nosotros empezamos esta plática afirmando que
el entretenimiento y todo esto que está generando en términos de streaming, series, cine, películas, audiolibros, contenidos digitales, experiencias de marca y demás, que son para entretener y hacer engagement con usuarios, ¿podemos considerar todo esto que está generando en este contexto digital como cultura? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora hagamos esa afirmación de una pregunta y se las hago a ustedes, ¿no? Todo ese tipo de contenido, historias que se está generando en este nuevo contexto, en este landscape tan complejo, ¿se podría considerar cultura? ¿Quién va? Va. Yo creo, estoy convencido que el entretenimiento es cultura, completamente. El otro día tuve una charla con unos amigos editores del libro justamente y tocábamos este punto, ¿no? O sea, decíamos, siempre ha estado esta disyuntiva dentro de la industria editorial de decir, eh, el libro es entretenimiento, el libro es un producto, o el libro, ¿qué es el libro? Bueno, el libro al final creo que es todo eso y más. O sea, es un medio de educación, es un medio de cultura, es un medio para entretener. Y de ahí, lo mismo el audiolibro, lo mismo las películas, lo mismo. Creo que el reto está en que los lectores que quieran explorar una gran historia que viene de un libro con una nueva experiencia, se acerquen al audiolibro y montar el libro en el entretenimiento y dejar de tener esta separación entre cultura o entretenimiento. Creo que una parte va unida con la otra sin lugar a dudas. Jorge, ¿tú qué piensas al respecto? ¿El entretenimiento es cultura? Definitivamente sí, y a lo mejor yo no soy ni cerca de ser un tipo muy culto, pero estoy seguro que cultura también es entretenimiento. O sea, uno no va a percibir algún tipo de museo o de recital musical si no realmente te entretienes. Y en términos digitales, de nuevo, para responder la pregunta, pero en términos de las audiencias a las que impactamos y en el mundo digital, hemos nosotros encontrado que el curar es crear. Y eso es lo que hoy en día la mayoría de las personas que se encuentran en estas generaciones que son nativos del mundo digital están acostumbrados a curar todos los aspectos de su vida y su misma identidad. Y la curaduría se ha convertido en mucho más que una mera colección de cosas, se ha convertido en crear, en una creación pura y muy simple que los jóvenes están haciendo y que se están empoderando para poder tener una expresión artística. Por eso me clavo tanto con el curar es crear, porque en digital se ha tornado una expresión artística de muchísima gente que está involucrada. Por ello, en México, particularmente, que es donde más información podemos rescatar nosotros a través de las redes sociales, la curaduría cultural se ha convertido en un pilar de esta expresión artística, pero que sin lugar a dudas le ha dado la puerta a que se vuelva más inclusivo la cultura en ese término. O sea, todo lo que teníamos acceso, muy pocos mexicanos en México para poder llamarlo cultura, hoy en día está abierto a un sinfín de oportunidades, no solamente para consumirlo, sino para crearlo. Entonces, resumo el hecho de confirmar junto con Pepe que para nosotros el entretenimiento es cultura y lo resumo en el hecho de pensar y definir que quien tiene la capacidad de curar está creando y por lo mismo está generando cultura y entretenimiento a la gente. Y déjame redondear nada más una cuestión también que no se nos olvide, que si en lugar de separar decimos que el entretenimiento es cultura, por definición estamos expandiendo el alcance de la cultura y eso tiene un impacto muy positivo en sociedades tan complejas como la mexicana o la latinoamericana, en donde de pronto, donde no existe este impulso cultural, se abren puertas para problemas sociales, ¿no? Entonces, creo que expandir esa definición da un valor y da una oportunidad de desarrollo en general a la sociedad. Claro, claro, sí, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que son reflexiones increíbles, o sea, creo que hay una postura y que, bueno, confirma un poco el título de la plática y también creo que hay muchos temas que quedan rondando la mente y que seguramente muchas personas, incluyéndome después de que acabamos de ver esto,
nos vamos a quedar pensando y bueno, creo que ha sido una plática muy interesante. Ya estamos llegando a la parte final del tiempo. Yo, antes de acabar, me gustaría un poco cerrar con algo que siempre nos piden y que creo que es muy común y que nos gustaría a ustedes, o sea, saberlo de las voces de los expertos, que cada uno me recomiende un audiolibro, una serie y un podcast. Nada más para que cada quien nos llevemos de tarea algo que consumir y algo con qué entretenernos y algo que sea cultura, ¿no? Entonces, ¿quién quiere empezar? Jorge. El audiolibro. Bueno, voy a empezar por el podcast que se ha convertido recientemente en mi favorito, que se llama Café y Finanzas. Yo soy muy asiduo a estar escuchando este tipo es un podcast mexicano y me parece interesantísimo a todos los niveles. Pero hay uno que se llama, bueno, pero aquí no sé qué tan relevante va a ser mencionarlo porque de verdad es muy bueno y estoy muy involucrado, pues se llama Budista en Calzones y soy muy famoso. Soy muy fan de escucharlo y se lo recomiendo a cualquiera que esté escuchando este podcast. Métanse a meterlo. De audiolibro como tal, yo le platicaba a algunos de ustedes a principios de año, ahora con la pandemia, todos los que tenemos tanto tiempo pasando en la pantalla, porque no tenemos juntas físicas, sino la vivimos en la pantalla 10, 12 horas, te cansa el poder leer y nos ha dado acceso a meternos a audiolibros porque es difícil poder llegar a nuestros 23 años, a tener 10 horas en la pantalla y todavía meterse a leer un libro. No habría uno en particular, pero el que estoy escuchando ahorita que me tiene bastante intrigado y es el de Obama. Me pareció sensacional. Yo lo recomendaría mucho que se metieran, me abrió muchísimo. Y hace una semana empecé a escuchar también, pero ese no lo podré recomendar porque apenas va en el segundo capítulo y no quiero mejor regalo. Pero el de Obama es el que estoy ahorita metido y es muy especial, muy especial. ¿Y serie o película, Jorge? ¿En audio? De video, perdón. Híjoles, no sabe decir de serie. Yo soy muy fan, por ejemplo, de Game of Thrones y que no la haya visto. Ayer discutí eso con 3 personas que no haya visto, no sabe de televisión. Híjoles, es por mucho mi serie favorita en la vida. Claro. Pepe, tus recomendaciones. Pues mira, yo me gustan mucho los podcasts. Creo que el que más me ha sorprendido, el más reciente, es uno que se llama De Todo Menos Vainilla, que habla de una manera muy, muy simpática y también muy educativa de todo el abanico dentro de la sexualidad y para todos los públicos, ¿no? Es un tema bastante, muy interesante. Eso ha sido muy entretenido. Serie, definitivamente una que se llama Succession. HBO, ¿no? Sí, exacto, tienen que verla, absolutamente. Y audiolibro, pues mira, yo te diría que estoy escuchando 2. Uno que se llama Las Lunas de Estambul, que está muy bueno, pues así es una novelilla, pero hay otra serie que quiero escuchar que se llama de María Dueñas, ¿no? Que también creo que es muy interesante. Por cierto, hay otro audiolibro que también está en serie de televisión y déjame comentar eso porque se llama Patria y yo surgió en papel, lo escuché primero en audiolibro y la serie también está en HBO. Creo que esas serían como mis recomendaciones, ¿no? Muy buenas, muy Las buenas. tuyas, Edgar, tú eres más Sí, joven a ver y tú. seguramente tendrás algo más jovial que las nuestras. Audiolibro, estoy escuchando, es una storytell original que justo acaba de salir, que se llama Asesina Íntima y que cuenta la historia de la Matavijitas, pero ficcionada, ¿no? Entonces, buenísimo. Que claro, o sea, conocemos a la Matavijitas y es este mito ahí que tuvo mucha presencia en medios, entonces este acercamiento como de darle un poco más personal y conocer lo compleja que fue la vida de este personaje, y sobre todo en audio y con las actuaciones y tiene música y demás, me parece muy, muy, muy bueno. Otro serie, coincido con Pepe, estoy muy clavado con Succession, creo que es una cosa increíble, como que
es una trama ahí medio Game of Thrones, ¿no? Como de poder y eso, pero con un lenguaje muy, como, siento que es una mezcla ahí como entre Game of Thrones y The Office, ¿no? Que son dos series que me gustan mucho y tienen este tipo de humor muy negro, incluso hasta cómo mueven la cámara y demás, y no sé, y la historia es increíble y cómo se va desarrollando los personajes es muy, muy bueno. Y podcast, hay un podcast que estoy escuchando que se llama Rabbit Hole, que es de New York Times, que habla de justo de este concepto del rabbit hole, de la gente que se clava demasiado en Internet y entra a un hoyo sin salida, ¿no? Y hacen el caso muy específico de una persona que era, era como de este corte, era una persona de Estados Unidos que era como, no sé, apoyaba a Bernie Sanders, tenía como un corte comunista, ¿no? Muy socialista y un poco reaccionario, de izquierda y demás. Y por su uso de YouTube lo documentan, y que cada vez pasaba más tiempo en YouTube, a veces pasaba hasta 8 o 9 horas consumiendo YouTube, y lo que el algoritmo le decía, terminó apoyando a Trump y estando en los rallies de Trump, ¿no? O sea, pasó de un extremo a otro por ver YouTube. Entonces, ese podcast nomás. documenta todo ese proceso y cómo incluso su salud mental se fue deteriorando por usar tanto YouTube, ¿no? Entonces, está súper interesante, esas son mis recomendaciones. Y bueno, entonces, con esto cerramos. Quisiera agradecer a la FIL Guadalajara por este espacio para estar en este foro tan importante. Estamos muy felices de estar aquí. Y bueno, espero que hayan disfrutado la plática. Una vez más, muchísimas gracias, Pepe, Jorge. Ha sido una plática increíble. Creo que hay muy buenas reflexiones. Es muy afortunado de que esto se va a caer en video y lo podemos ver después y seguramente le vamos a encontrar otros matices. Me encanta. Y bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a ustedes. Que sean curiosos y agárrense un audiolibro. No tienen idea de lo que es hasta que lo prueben. Hasta que lo prueben. Yo ya caí. Gracias. Gracias a ustedes.